¿Qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos compañeros. Nuevamente su servidor, el licenciado Alejandro Gutiérrez, el día de hoy para continuar desarrollando el temario de Derecho Internacional Privado. En esta ocasión vamos a abordar la temática de la calificación. La calificación es una figura jurídica muy importante dentro del derecho internacional privado, puesto que nos va a permitir desenvolver los conflictos de leyes, estos conflictos de leyes en los hipotéticos en los que se presenten a partir del dilema de la calificación. Miren, compañeros, este tema puede parecer un poco confuso, pero en realidad vamos a tratar de hacerlo lo más ligero posible. Es un tema complicado, siendo honestos. Sin embargo, espero que el día de hoy les quede muy claro. Por ahí, CECIJUC haciendo un gran esfuerzo con el propósito de que ustedes logren seguir avanzando en su licenciatura y pues un día lleguen a ser los grandes abogados que sé que serán. Pero bueno, por principio de cuentas, compañeros, vamos a iniciar nuestro tema de calificación invocando a los autores clásicos. Por ahí dentro del material que yo les hice llegar van a encontrar ustedes las definiciones, pero ahorita vamos de algún modo muy rápido a invocar las principales y hacer una serie de acotaciones que considero que sean importantes para su adecuada comprensión. La definición clásica más simple y creo yo más enriquecedora para los estudiantes es la de Bartin. ¿Cómo define Bartin a la figura jurídica de la calificación? Muy simple. Bartin nos señala que es la forma de precisar la naturaleza jurídica de una institución. Aquí vamos a entender que una institución se tiene que tomar en sentido amplio, señalando la forma en la cual se va a aplicar un concepto jurídico, una definición o un hecho jurídico particular. Pero bueno, continuando el clásico de clásicos, el maestro Niboyet. Niboyet nos señala que la calificación no es más que la naturaleza jurídica de una institución. Volvemos a encontrar algunas coincidencias, mientras que Bartin dice naturaleza jurídica, Niboyet señala naturaleza jurídica también de una institución. Hay dos coincidencias dentro de estas definiciones, pero bueno, continuando con esto, vamos con el maestro Caicedo Castilla, quien señala que calificar es determinar cuáles son los elementos indispensables para que una institución jurídica se considere como tal y no como una diversa. A ver, compañeros, aquí ya entramos en un poco de diferenciación en cuanto a los conceptos, mientras que para Bartin y Niboyet se habla de determinar la naturaleza jurídica de una institución. Para Castilla se habla de los elementos indispensables para una institución jurídica. Ahí vamos a tener otra coincidencia, que en todo momento es la institución, y aquí más que la naturaleza van a ser los elementos. Vamos a ir tomando varios de estos conceptos para poder construir uno propio, pero bueno, hay algunas otras definiciones de calificación que nos hace referencia, por ejemplo, la de Quintin, que señala que la calificación es el problema de una relación jurídica extranacional y se reduce a ubicar la relación en cada categoría en cuanto a la norma aplicable. A ver, compañeros, vamos a ir entonces desmenuzando todas estas definiciones para lograr construir unas. Ya invocamos a 4 de los clásicos más importantes y en este caso nosotros vamos a entender que existen distintas coincidencias. Como ya lo habíamos referido, naturaleza jurídica, elementos de esta naturaleza jurídica y al mismo tiempo las instituciones. Aquí Alfonsín nos aporta la parte de señalar cuál es la norma aplicable para efectos de la determinación de una calificación. Estas distintas definiciones nos van a permitir construir una. Yo me atrevo a sugerir la siguiente.
La calificación en todo caso va a ser la metodología que nos va a permitir determinar la naturaleza jurídica de un hecho o acto jurídico a partir de los diversos elementos que van a constituir la naturaleza de ese propio acto. A través de ello se va a determinar la institución y por ende la norma aplicable. A ver, mis queridos compañeros, vamos a simplificar todo este concepto. Esa es la definición formal, pero ustedes saben que a mí siempre me gusta aterrizarles los temas a modo de que sean muy digeribles. Yo les voy a poner el día de hoy un ejemplo que espero sirva para clarificar este punto. Los temas que nosotros hemos venido abordando en las distintas clases nos han permitido determinar qué es un hecho jurídico, qué es un acto jurídico. Lo retomamos en 2 ocasiones, si no mal recuerdo, en las clases presenciales, en donde nos regresamos a su clase de Introducción al Derecho y donde pudimos determinar estos conceptos, en este caso el acto jurídico como la acción de una persona física o moral que genera una consecuencia jurídica. Nosotros vamos a tratar de hacer una equiparación de la institución con el concepto de figura jurídica para poder determinar. Vamos a dejar un poco este rollo y a entender a qué se refiere el tema de la calificación. Si yo celebro un contrato y en este contrato, en el rubro, yo señalo contrato de arrendamiento para el cual van a participar tales partes como arrendador, arrendatario, bla, bla. Sin embargo, cuando yo empiezo a leer la narrativa de este instrumento, me percato de que en el objeto se señala que una vez que se cubran X número de cuotas, pasará la propiedad de ese inmueble a posesión de una parte como compradora y la otra como vendedora, aun cuando el instrumento señale en el rubro contrato de arrendamiento la naturaleza y los elementos que componen esta figura jurídica van a dar cuenta de que en realidad no es un arrendamiento. Lo que se celebró en ese acto es propiamente una compraventa. Bien a bien, esta podría ser una ejemplificación de lo que los autores clásicos nos tratan de decir en el momento que nos dicen que para determinar la calificación vamos a tener que acudir a los elementos de el acto de la institución, a determinar la naturaleza jurídica y al mismo tiempo, en el último caso de Alfonsín, cómo nos refiere a la norma aplicable. Si nosotros entendemos todos estos elementos, compañeros, vamos a entender que aun cuando el acto jurídico haya nacido con un nombre diverso o con un fin diverso, la consecuencia propia de este acto jurídico va a atender a una institución y en razón de eso vamos a poder determinar cuál va a ser la norma aplicable y en ese sentido vamos a poder determinar a través del ejercicio de la calificación de la conducta o del hecho jurídico la aplicación de la norma correspondiente. Una vez que ya entendimos propiamente esta definición, espero haya sido clara, vamos siempre a atender la naturaleza. En otra materia, es una licencia que yo me voy a tomar, pero bueno, espero siempre ustedes saben que es con el propósito de clarificar a ustedes los conceptos. La calificación es, por ejemplo, de un modo muy forzado, pero para entender esa naturaleza, lo que el Ministerio Público hace en el momento de recibir una denuncia. Yo puedo llegar y decir, ¿sabes qué? El sujeto me vendió un documento, no, me vendió un cierto tipo de medicamento, pero no era lo que yo necesitaba y en razón de eso yo supongo que hay un fraude. No obstante, al momento que el Ministerio Público realice la calificación de los hechos que yo estoy denunciando, probablemente él va a determinar que más allá del fraude que puede ser un concurso de delito,
También puede existir a lo mejor distribución ilegal de un medicamento, a lo mejor es un opiáceo, a lo mejor es un tipo de anfetamina, algún otro tipo de droga o de algún fármaco de manejo controlado y podría incurrir en otro tipo de conducta. Por eso, en este caso, los autores cuando hacen esta referencia a la calificación siempre refieren de manera subjetiva los elementos y en realidad lo que nosotros tenemos que entender es que quien va a aplicar esa calificación va a ser el juzgador. Nosotros evidentemente al momento de encuadrar nuestra acción, ya sea a través de una demanda o a través de la defensa de una demanda, vamos a tener que hacer esta calificación como un ejercicio dialéctico para poder accionar o defender a nuestros clientes. Sin embargo, la realidad es que esa naturaleza al momento de resolverla va a tener que estudiar el juzgador y va a ser quien va a determinar cuál es el planteamiento, y si el planteamiento del propio litigante es adecuado, pues va a dar por bien la calificación de la acción que se realizó, y en el hipotético de que no, pues tendrá que desecharlo. Pero bueno, a ver compañeros, hasta aquí espero haya sido claro los ejemplos, hayan sido claro el tema de la calificación. Pero ahora vamos a tener que hacer un estudio un poquito más minucioso en cuanto a la forma en la que vamos a desarrollar o a entender la forma en la que se presentan en el derecho internacional este tipo de conductas o este tipo de acciones que van a dar pie a la calificación. En este caso vamos a entender a partir del tema de conflictos de calificación. A ver compañeros, nosotros ya entendemos qué es la calificación. Conflictos en materia internacional ya también lo vimos, fue un tema previo, y en el tema de los conflictos nosotros vamos a entender que existe una controversia en cuanto a la aplicación. Pero bueno, vamos a empezar. La primera parte de este tema es señalar que las normas conflictuales de dos o más estados hay una coincidencia en la cual ambas normas van a ser competentes para resolver el conflicto planteado. Es decir, yo presento una acción, me hacen el planteamiento y resulta que evidentemente la acción va a ser internacional. Las normas de dos sujetos de derecho de distintas nacionalidades convergen y se hacen sabedores de esa acción, y ambas leyes pueden ser aplicables. Esto en estricto sentido puede ocurrir. Vamos a suponer que yo voy a demandar una rescisión por un incumplimiento, voy a demandar esa rescisión. En el momento en el que yo plantee la acción, el juez competente será el de mi domicilio. Al momento que se lleve a cabo el reenvío, muy probablemente el juez del otro estado, si esa misma figura jurídica es aplicable y sus normas de competencia establecen también la capacidad de resolver esa acción, vamos a tener ahí el conflicto de calificación al momento que ambas normas contemplan el hipotético. Ese es el primer caso. El segundo caso es cuando, no obstante la uniformidad de las normas conflictuales, que es el caso que hemos señalado anteriormente, el alcance y significado de la forma y capacidad de las mismas son diferentes. Es decir, lo que decía yo en el ejemplo, a lo mejor para ambos casos existe la figura jurídica de la rescisión, sin embargo, materialmente contemplan distintos supuestos, lo cual no va a permitir que la resolución sea homogénea y con apego a derecho, aun cuando las dos normas lo contemplan. ¿Por qué? Porque hay una distinción o una diferenciación de los conceptos materialmente establecidos para el efecto de cumplir con los requerimientos de la calificación. Muy bien, espero ser claro compañeros, créanme que es un tema interesante, pero pues es un tema complicado y eso ya lo habíamos comentado. Pero bueno, en este caso los hipotéticos nos permiten determinar el alcance y significado de la figura jurídica.
Acuérdense que el concepto que nosotros construimos va a atender entonces a esos elementos materiales subjetivos del elemento de la institución jurídica para poder llevar a cabo la determinación de la calificación para la forma en la que se va a aplicar el concepto jurídico o la norma que va a ser aplicable. ¿Estamos claros? Espero que sí. Pero bueno, continuando con este tema, los conflictos de calificación fueron señalados como una problemática en el derecho internacional por allá de 1891, donde un jurista alemán llamado Kant hace esta determinación, y para Kant se establecen tres clases de conflicto de calificación. El primero, colisiones de leyes por conducto de diversas normas conflictuales en los diferentes estados, es decir, existen dos sujetos de derecho internacional y la norma se manifiesta contraria en cuanto a la competencia para determinar la figura jurídica de la colisión. La segunda, la colisión de los puntos de conexión cuando estos difieren en su contenido, aunque las normas conflictuales les designen con palabras iguales. Lo que decíamos hace ratito, si nosotros atendemos a la naturaleza jurídica, es indistinto el nombre o la denominación que se le da, pero para Kant es la segunda forma en la que se puede presentar este conflicto de calificación, donde dos estados distintos utilizan un mismo concepto, un mismo nombre, palabra literal para definir una figura jurídica. Sin embargo, los efectos que se presentan en un caso y en el otro son diversos. Por lo tanto, va a existir un conflicto de calificación a fin de determinar cuál es la naturaleza o el fin último jurídicamente aplicable para la determinación de esa conducta. Y por último, la colisión latente, que para Kant es cuando surgen las diferentes naturalezas en razón de las relaciones jurídicas, y en ese sentido es donde realmente vamos a tener el vínculo con el tema de el conflicto de leyes. A ver, compañeros, nosotros ya definimos todos los elementos, las formas en las cuales se va a presentar el conflicto de calificación, pero este tercero hay que hacer un poquito hincapié porque es donde Kant establece la mayor importancia para el derecho internacional privado. ¿Por qué? Porque para Kant la solución va a partir de el criterio propio de cada juez para aplicar su propio sistema jurídico para la solución del conflicto. En ese sentido, nosotros vamos a tener que cuando exista la determinación de un conflicto de calificación, el juez va a aplicar un criterio que vamos a definir un poquito más adelante, pero que por ahora les spoileo, les adelanto, va a ser el tema de la lex fori o la ley del foro. Más adelante la vamos a definir, pero acuérdense muy bien, surge esta primera propuesta muy primitiva, si así se puede llamar, del autor Kant, en donde señala esta ley de foro como una forma de aplicar o de solucionar estos conflictos de calificación. Pero bueno, continuando con esta parte del tema, nosotros vamos a atender a el concepto también de el profesor Bartin, que señala en su Impossibility to Arrive at Solution Definition das Conflict de Lois, publicados en 1897, quien refiere que el conflicto de la calificación es la imposibilidad de llegar a una solución definitiva en cuanto a los conflictos de leyes. ¿Por qué el profesor Bartin señala eso? Pues es muy simple, compañeros. Si nosotros no agotamos primero la calificación de la figura jurídica aplicable, no podemos determinar cuál es la norma y mucho menos cuál de los estados es el competente para llevar a cabo el cumplimiento de la finalidad de esa norma. Por lo tanto, para Bartin es muy importante que se resuelva primero ese conflicto
para efectos de poder llevar a cabo el cumplimiento del fin último. Esto por ahí nos lo ejemplifican en un párrafo del texto en el cual señala que el ejemplo, para entender cómo se califica, señala el ejemplo: un holandés redacta en Francia un testamento hológrafo. En este caso, tanto para Francia como para Holanda, la forma del testamento se rige por la ley del lugar donde se celebra. La capacidad de ambos países se rige por la ley nacional. En este caso, a pesar de la uniformidad de las reglas conflictuales, porque señalan lo mismo, ¿sí? En el momento que se le da el tema del significado en los distintos países como Holanda y Francia, el testamento hológrafo tiene una acepción diferente, ya que mientras en Francia existe la posibilidad de cumplir con este requisito del testamento hológrafo, se va a tratar solamente de una cuestión de forma, es decir, se va a atender la forma holográfica, no tanto al fondo en cuanto a la capacidad de celebrarlo, sino más bien es un requisito de forma, es decir, para Francia el cumplimiento de la ley tendría que obligar a que el testamento no fuese hológrafo, sino atendiese a la forma que señala su propia ley. Mientras que en Holanda es una cuestión de capacidad. En este caso, la ley holandesa también contempla este hipotético. Sin embargo, para Holanda, los ciudadanos no van a tener la capacidad jurídica para llevar a cabo ese tipo de testamentos, al grado que va a haber una prohibición. En este ejemplo que el autor nos da, podemos entender claramente la distinción de lo que veníamos hablando. En ambas legislaciones existe homologada el criterio en cuanto al conflicto, en cuanto a sus normas conflictuales. Ellos señalan que va a ser aplicable la norma del lugar donde se celebró el acto. Ahí no hay conflicto, simplemente ambas pueden. Sin embargo, la definición para un testamento en Francia y para un testamento en Holanda hológrafo es distinto. No va a haber la consecuencia jurídica material de el mismo hecho y del mismo modo. Ahí es donde nosotros vamos a tener que entrar. En este caso, el juzgador tendría que hacer un análisis de diversos elementos: donde se encuentra realizado el acto, la norma de ese estado, y atendiendo a eso, si fuese en Holanda, el testamento no tendría validez. Sin embargo, en Francia estaríamos en posibilidad de elaborar ese testamento, aunque existiría muy probablemente una violación en cuanto a la forma. No obstante, el efecto jurídico es diferente. Yo regreso de algún modo muy rápido a un comentario que les hice en alguna clase con respecto a la teoría de las nulidades, en donde un acto jurídico se va a determinar como nulo de forma absoluta o nulo de forma relativa. No sé si ustedes lo recuerdan, pero muy rápidamente, las nulidades absolutas sería el caso de Holanda, en donde el hecho es que el acto jurídico está afectado por ser incluso ilegal, es decir, no se va a poder perfeccionar porque la ley holandesa no permite esa situación. En el caso de Francia, atendiendo a que es un hecho de forma, sí va a tener un efecto jurídico, y ese propio efecto se puede incluso llegar a perfeccionar. ¿Cómo lo perfeccionaríamos? Atendiendo a la naturaleza de un testamento, nosotros veríamos que está expresa la voluntad final de un finado, y en razón de eso atenderíamos y homologaríamos a través de un juzgador ese tipo de testamento para darle un valor. ¿Cómo pudiera ser? Pues muy simple. Yo presento mi acción de jurisdicción voluntaria, muy probablemente avalo o solicito a través de un perito la determinación de la valoración de la caligrafía, probablemente
avalo los testigos o quienes hayan presenciado el acto del testamento hológrafo, y con eso le daría yo certeza jurídica, y la consecuencia del acto materialmente jurídico va a ser que ese testamento va a tener pleno valor probatorio legalmente. Espero que haya sido claro, compañeros. Entiendo que estos temas a veces son un poquito enredosos. De verdad me hace tanta falta escuchar que me van ustedes entendiendo, pero bueno, vamos a esperar que esto se acabe pronto y poder continuar con nuestras clases, pero por mientras espero me hayan entendido. Bueno, vamos a continuar con el temario para poder desahogar todos los demás conceptos y principios que tenemos que entender para cumplir con esta parte de la calificación. Y en este caso continúa o toca abordar el punto de la importancia de la calificación en el derecho internacional privado. En este caso, dentro del material que yo les hice llegar, hablan diversos autores para tratar de aterrizar o de hacer comprender al lector la forma o la relevancia que tiene el tema de la correcta calificación como una forma de solución de conflictos de competencia y conflictos de leyes a través de el solo determinar la figura jurídica aplicable, el hecho, la naturaleza, los elementos, es decir, la nacionalidad de las partes, el domicilio, dónde se celebra el acto, las normas conflictuales y todos los demás elementos que nos permiten llevar a dirimir este conflicto de leyes o este conflicto, en este caso de competencia para la calificación. Espero, compañeros, ustedes recuerden todos estos conceptos. Yo espero a la altura del curso, como ya lo tenemos, todos estos conceptos ustedes los deben de tener, y espero lo tengan claro. En el caso de que ustedes no entiendan alguno de estos temas, pues no sean malitos, háganme un correito. Yo trato de ya sea enviarles más material o probablemente redactarles algo para que ustedes puedan hacer la comprensión total de estos temas, y bueno, y en el caso pues hacer un repaso también de los temas que hemos visto. Todo esto que acabo de mencionar lo hemos mencionado y definido, pero lo entienden. Pero bueno, volviendo a la clase, la importancia de la calificación, por ejemplo, para el autor Wolf, que es un autor también alemán, habla de que las calificaciones legales no solo tienen el mero valor sistemático e instructivo, sino que además son casi siempre partes de preceptos jurídicos, giros abreviados para multitud de mandamientos jurídicos. Esto quiere decir que el juzgador no solamente va a aplicar una receta de cocina, sino va a tener que analizar y entender el fondo de cada uno de estos conceptos para poder entender y poder llevar a cabo una calificación adecuada de la norma y del acto jurídico que está aplicando, y que sea apegada a la norma que el propio juzgador señale. De ahí que el juez nacional, que tiene que aplicar la ley extranjera y esas normas, debe realizar la calificación legal extranjera y abstenerse de aplicar normas que sean distintos a la figura jurídica que se está juzgando o que se está desahogando en una litis. En esta frase el autor concede una importancia al problema de la calificación, pero minimiza de algún modo este problema, ya que de todo lo anteriormente resulta para él que la calificación jurídica es la relación entre el derecho internacional privado, y a menudo afirma que existe una interferencia de los ordenamientos jurídicos materiales que hace surgir diversos problemas, problemas técnico-jurídicos, para afectar en ese sentido la interpretación que el juzgador va a dar a estas problemáticas, lo que toma relevancia cuando nosotros entendemos que el marco jurídico de cada Estado-nación tiene distintos puntos de conexión
con el extranjero, y de igual modo esto tiene la forma necesariamente de, o la forma, no, perdón, la obligación de ser considerado por el juzgador al momento de determinar cuál va a ser la aplicación de su resolución. Por ahí, compañeros, hace como unas 5 clases hablábamos de la situación jurídica de la falta de homologación de los criterios, sobre todo en la materia de derecho internacional privado, porque mucho tiene que ver el momento histórico, político, socioeconómico del mundo entero. Acuérdense que para la materia es muy importante los actores y los países que intervienen dentro de estos hechos jurídicos para efecto de determinar cuál va a ser el sentido. Vamos a suponer el día de antier o algo así, no recuerdo exactamente, escuché la noticia de que en Italia hubo un acuerdo general en el cual los reos que tienen una condena de menos de 5 años, cuyos delitos no se consideran de delincuencia organizada ni son violentos, van a poder optar por una libertad condicionada en razón de la pandemia que estamos viviendo el día de hoy. Este es el más claro ejemplo de lo que el maestro Wolf trata de expresarnos. En cualquier momento histórico, en cualquier momento distinto, muy probablemente estos reos hubiesen seguido condenados y cumpliendo su pena corporal detenidos en cualquier penitenciaría de Italia. Sin embargo, en el caso, el hecho fáctico o el hecho al cual el mundo entero se está enfrentando va a obligar a que estos reos sean liberados con el propósito de evitar pues su contagio y el peligro que implica. En México, por ejemplo, compañeros, en ese sentido sería una medida muy importante de tomar. El día de hoy también escuché que por ahí ya hay brotes de sarampión y algunos reos o internos que están con síntomas de COVID. Imagínense ustedes, Italia es un país de primer mundo, la cárcel en Italia es completamente distinta a la cárcel en México. Imagínense ustedes una celda reclusorio oriente donde tienen en un cuarto de 5 por 5 viviendo a 30 personas, que una de estas personas se enfermara sin un medio de salud adecuado, sin medios de distancia, sin medios incluso para subsistir, porque muchas veces los propios centros penitenciarios no les proporcionan alimentos, y si se decreta una suspensión de las visitas, ¿de qué van a vivir? Enfermos, contagiados, va a ser ahí un tema muy complicado, y en realidad va a sobrevivir la gente que tenga los organismos más latentes. A veces ni siquiera vamos a atender a condiciones de salubridad o de preexistencias. La enfermedad, por lo que se ve, puede afectar a muchas edades y a muchos tipos de pacientes, y pues imagínense todos confinados. Esas son el tipo de situaciones en cuanto a los medios de conexión internacional que tiene que atenderse. Evidentemente aquí es un caso más local, pero imagínense ustedes en el hipotético de que tuviesen a una persona en el extranjero, eh, una persona extranjera recluida en un centro penitenciario en la Ciudad de México, en donde existe este riesgo, esta sobrepoblación. Muy probablemente el abogado que esté llevando a cabo esa acción podría solicitar la liberación. ¿Por qué? Porque no se están garantizando las condiciones necesarias mínimas para la subsistencia, y a través de la participación de los elementos consulares y de algunos otros organismos internacionales, muy probablemente la acción que se promueva podría permitir a un juez concederle esa libertad y llevar su proceso en libertad, o incluso poder a través de la extradición llevar a cabo esa acción en su propia nación. Es un tema muy complicado, pero bueno, parte de toda la calificación implica entender todos estos pequeños elementos que nos permiten
entender la forma en la cual va a operar el derecho internacional privado. Pero bueno, por ahí, continuando con el favorito de esta materia, que es el maestro Niboyet, él mismo señala en cuanto a este tema que nunca insistirá demasiado para tratar la atención sobre los conflictos de calificación y las soluciones que hay que dar, pues no existe quizá un solo litigio en el que no haya que estudiar acerca de ellos o pronunciarse acerca de ellos. ¿Qué nos dice el maestro Niboyet? Evidentemente, todos los juicios vamos a tener que llevar a cabo al momento desde que los litigantes están presentando sus acciones, sus defensas, desde que el juzgador lleva a cabo la aplicación de estos criterios, vamos a determinar la valoración de que la figura jurídica que se aplica y la norma que se propone por los litigantes sea la adecuada a este conflicto. Es el maestro Niboyet quien hace especial énfasis en entender estos pequeños elementos. Ahora vamos nosotros a pasar a algo muy importante. Atentos a lo que señala Niboyet. Si nunca se perdiese de vista que la solución de un conflicto de leyes implica previamente la solución de un conflicto de calificaciones para resolver el cual habrá que recurrir a la Lex Fori. Ya llegamos a este punto, mis queridos compañeros. Lex Fori es un latinazo con una voz latina, en la cual simplemente se refiere a la ley del foro. ¿Cuál es la ley del foro? La ley del foro se va a entender como la ley que aplica en el lugar de recepción de la acción, en donde el juzgador recibió la acción. Esa va a ser la lex fori. En el momento que se implementa la acción y se termina como calificado válidamente a través del reenvío y de los otros instrumentos que ya conocemos, vamos a hacer aplicable la lex fori, es decir, la ley del país donde se determinó la competencia de la acción del juzgador y al mismo tiempo se celebró el acto. Aquí va a haber esa discrepancia porque no necesariamente una va a estar con la otra. Sin embargo, la lex fori va a tener esta pequeña dualidad en donde va a permitir que puede ser la ley donde se celebró el acto o la ley donde se declinó la competencia a favor de X juzgador para llevar a cabo la determinación de ese acto. Evidentemente, aquí van a influir en la determinación de todos estos elementos algunos conceptos que vimos en clases anteriores, como es el tema del domicilio, que es uno de los rasgos de la personalidad de las personas físicas o morales, o la propia situación de donde se celebra el acto, y todos esos elementos nos van a permitir determinar cuál va a ser la lex fori o la ley del foro. Esto atiende a un antecedente muy importante para el tema de la calificación. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es cumplir con el propósito de determinar si esa ley del foro es la que va a resolver el conflicto, atendiendo a que una vez que se realice la calificación de la conducta, esta sea aplicable en razón de, como ya mencionamos, el lugar donde se celebró el acto o propiamente la forma en la que se lleva a cabo la aplicación de la competencia de los juzgadores. Muy bien, espero que les haya quedado claro. Lex fori, ley del foro, y es la ley de donde se está desarrollando el litigio o, en su defecto, donde se celebró el acto, atendiendo a a las distintas formas de determinar la competencia de un juzgador, reenvío, domicilio y demás criterios que nos permiten dirimir. Evidentemente cada materia tendrá sus pequeñas distinciones o diferencias, pero en realidad es un tema muy fácil en cuanto a determinar esto para poder cumplir con el criterio del lex fori. Pero bueno, por ahí, continuando con nuestro tema, Davis, que es otro de los grandes autores, señala que este problema es un tanto difícil para los juristas, y más allá de los juristas también lo es para los tribunales, aquí partiendo de
lo que decíamos de los juzgadores y de los litigantes. Igual, Goldsmith señala que es la combinación de conocimiento necesario para abrir la caja de caudales, es decir, la forma en la que se va a lograr dirimir la aplicación de una controversia, una normatividad. Entonces, hay algunas conclusiones de todos estos autores que me gustaría retomar. Por ejemplo, la calificación es un aspecto que atañe a los conflictos de leyes, esto ya lo mencionamos anteriormente. Del mismo modo se señala que en los ordenamientos jurídicos se determinan categorías o conceptos jurídicos que nos permite señalar actos, estado civil, capacidad, cesión, matrimonios, filiación, bienes y todas las materias que nos van a permitir señalar las instituciones jurídicas que se van a aplicar. Siguiente conclusión, al surgir el conflicto de leyes, si la ubicación de la situación concreta se produce en el mismo concepto, la categoría o figura jurídica que aplique a la ley se encuentra en conflicto de ley. Aquí vamos a tener que determinar cuál de esas normas va a ser la aplicable. Los conflictos de calificación surgen cuando la ubicación dentro de una institución, categoría o figura jurídica es diversa a la norma jurídica del estado donde se está aplicando. Bueno, en este caso tenemos varias conclusiones de la importancia que tenemos para el tema de la calificación. Vamos a continuar. Por ahí se señala que en todo conflicto de leyes es necesario calificar. También se señala que en todo conflicto de leyes supone una calificación previa, esto es obvio. La tercera, si se presenta al lado del conflicto de leyes el conflicto de calificación, se tiene que resolver antes para poder, para poder determinar cuál es la figura jurídica. Por lo tanto, calificar es de importancia muy relevante, pues sí. La calificación, en todo caso, pasa a segundo término desde el punto de vista del conflicto de calificación, porque no todo conflicto de leyes va a implicar un conflicto de calificación. Esto es muy importante, pero bueno, compañeros, todos estos preceptos y todos estos conceptos nos permiten llegar a una conclusión en la cual nos permite dirimir bien cuál es el alcance del tema de la calificación. Y pues bueno, me gustaría en esta ocasión, compañeros, llevar ya para cerrar este tema el tema, espero que ya haya quedado claro el tema de la Lex Fori. Por ahí, si no, pues échenle una leidita a lo que les envié, va a ser muy fácil, son un par de páginas las que abordan este punto de la Lex Fori. Pero bueno, continuando con la información que estamos el día de hoy atendiendo, vamos a la parte que me resulta para mí muy importante, que es la calificación en el derecho mexicano vigente. Esta calificación, evidentemente a partir de las acciones internacionales, nos permite determinar el alcance de cada uno de estos conceptos. Y pues bueno, evidentemente aquí vamos a hacer referencia, nosotros lo sabemos a través del artículo 133 constitucional, ya lo vimos en el tema de los tratados internacionales. Existen diversas obligaciones como son la Convención Internacional de la Haya, por ahí hay la Convención sobre Alta Mar, la Convención de Recursos Vivos y distintas convenciones a las cuales nos encontramos sujetos. ¿Por qué es importante el tema de la calificación? Todos estos temas son derecho internacional. Evidentemente todos los convenios traen aparejados derechos y obligaciones para nuestro Estado, y al estar al nivel de la Constitución se forman como parte de los elementos importantes al momento de determinar cualquier conflicto de calificación. Esta parte vamos a tener la oportunidad de señalar que el cumplimiento de los tratados es uno de los requisitos indispensables para la adecuada calificación. ¿Por qué? Porque estos tratados nos permiten centrar el alcance y significado de distintos vocablos para el derecho internacional privado.
Es un tema que vamos a ver más adelante, el de los tratados ya propiamente, no tanto como lo vimos la vez pasada, como una forma normativa que regula el Estado mexicano. Acá vamos en una clase posterior a llevar a cabo el desarrollo de algunos de los tratados y vamos a mencionar de algún modo lo más importante de cada uno de estos. Va a ser una clase pesada, muy probablemente la divida en varias porque dentro de estas pues va a tener muchísima información y pues tampoco quiero yo volverlos locos con tanta carga de información, pero bueno. En el derecho internacional mexicano hay definiciones que constituyen distintas prácticas dentro de la calificación. En el Código Civil de la Ciudad de México, del Distrito Federal, para aplicación de estos conceptos, como pueden ser los alimentos. Para el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal establece lo que es los documentos públicos. Independientemente de la calificación que de estas disposiciones se obtienen y que son obligatorias por ser de aplicación para el derecho mexicano, también existe distintos conceptos que se demanan de distintos tratados. Por ahí tenemos en materia familiar tratados que nos permiten vincular obligaciones para los deudores alimentarios o cuando hay una sustracción de menores o para materia mercantil. Todos estos elementos de calificación son muy importantes que los conozcamos porque es la forma en la cual va a correr traslado o va a aplicar la norma jurídica nacional. Pero bueno, dentro del derecho internacional mexicano, desafortunadamente no contamos con una disposición que prevea la manera de resolver los conflictos de calificación, lo cual complica. Sin embargo, aquí la calificación tendrá que estar apegada a los principios generales de derecho. Nosotros por ahí dentro de la temática de fuentes de derecho internacional privado, si ustedes recuerdan esa clase, entendimos que la ley escrita no es la única forma en la cual se crea derecho, ni se puede o no se puede limitar un abogado a plantear su defensa o su acción a partir de solamente la ley. En México, en el momento que nosotros necesitemos recurrir a este tema de la calificación, al no tener una norma particular, vamos a tener que acudir a estos principios generales, podemos acudir a la jurisprudencia, tratados y una serie de figuras jurídicas que van a suplir, incluso atendiendo la propia doctrina. La doctrina se puede invocar en una acción, en una demanda, pero bueno, para ya terminar con este tema, en el derecho mexicano, el artículo 3 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo de la Reforma de 1975 es la única norma que refiere de algún modo el tema de la calificación y establece que las calificaciones necesarias para la resolución de los conflictos de leyes serán las determinadas por la ley mexicana, salvo los casos en que, conforme a disposiciones mexicanas, el conflicto haya sido resuelto con la aplicación de una ley extranjera. En este caso es la única norma que refiere la calificación como una forma de resolver conflictos de leyes y pues eso, mis queridos compañeros, sería todo por esta ocasión. Espero haber sido claro con las temáticas. Les repito, yo estoy a sus órdenes en el correo institucional de CECIJUC. Para cualquier duda, aclaración, trataré de hacerles llegar una respuesta rápida y clara, siempre buscando que ustedes logren su propósito, que es aprender, ser unos grandes abogados. Y pues bueno, mis queridos compañeros, yo quedo a sus órdenes. Les agradezco mucho la paciencia. Este video se alargó un poquito, vamos a tratar de hacerlo, pero hay temas que son realmente muy amplios. Traté de compactar lo más posible toda esta información y créanme que aún así pues quedó un poco larga el tema de la calificación, pero bueno, compañeros, por último les quiero agradecer el compromiso del trabajo que han estado realizando o enviándome a través del correo institucional.
Yo reviso todos sus temas, por ahí les hago algunos comentarios, pero bueno, les agradezco mucho. Espero esta clase haya sido de su agrado. Bye.